¿Cuál es el principal error que estás cometiendo y que te mantiene con sobrepeso? Hablo a diario con muchas mujeres que están luchando desde hace años o incluso desde toda su vida con el sobrepeso. Y algo que veo cotidianamente, que me comentan, que me preguntan, que charlamos, es que la mayoría no tiene idea de cuál es el verdadero problema que tienen que solucionar. La mayoría sabe que tiene sobrepeso, que no le gusta su imagen, que no tienen el cuerpo que quieren, que ya le está impactando en diferentes áreas de su vida, como en su salud, su energía, su autoestima, incluso su imagen, o sea, cómo se sienten consigo mismas, a tal punto de que muchas veces se limitan, se autolimitan a hacer ciertas actividades, por no, digamos, mostrarse, por miedo a mostrarse, y de esa manera como que no terminan viviendo una vida con libertad y la vida que ellos quisieran al final. Entonces, mujeres que evidentemente no solamente tienen este problema que están viendo en su vida con el sobrepeso, sino que además ven sus consecuencias en su vida, en su día a día, literalmente, ya está en cosas cotidianas. ¿Y cuál es el principal problema que yo observo de tanto hablar con muchas mujeres así? Que la mayoría siente como que no sabe qué tiene que hacer para solucionarlo. Pero podrás decir, no, bueno, es obvio que si tienen ese problema es porque no saben cómo solucionarlo. Claro, pero ahí viene el tema. Cuando hablamos con muchas de ellas, la mayoría, cuando pregunto yo o hablamos y me cuentan de por qué sienten que no lo solucionan, por qué sienten que no lo han logrado hasta ahora, la mayoría de las respuestas son equivocadas. O sea, eso me lleva a entender que no conocen bien cuál es el problema. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos no conoces cuál es el problema que tenés a solucionar, ¿qué es lo que tendés a hacer? Tendés a buscar una solución equivocada, una solución donde no es, básicamente. ¿Por qué? Porque no estás viendo cuál es el verdadero problema a solucionar. Bueno, esto es un poco la introducción de lo que quiero hablar hoy, pero antes de comenzar con el video, déjame contarte que, bueno, estoy probando nuevos escenarios dentro de esta casa nueva que me mudé hace un mes. Literal, y bueno, hoy estoy de entre casa, hoy estoy así nomás, traté de ser lo más genuino posible, de no preparar guión, de no preparar nada, hoy vengo a que me salga lo que me salga, pero sí me gustaría hablar de este tema, explicarlo bien, para que te aporte valor, para que realmente ayude a muchas mujeres a las que lo vean, a entender cuál es el verdadero problema con el sobrepeso para solucionarlo definitivamente en su vida. Así que bueno, hoy voy a ser 100% genuino, crudo. Voy a hablar todo lo que me salga en lo posible sin cortes y bueno, hoy estoy de entre casa, chicas, así que entiéndanme. Bueno, vamos a comenzar con el video entonces. Como mencioné, el primer problema, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo nos damos cuenta en nuestra vida que tenemos un problema a solucionar? Nosotros, evidentemente, tenemos sentidos con los cuales percibimos nuestra realidad física, nuestra realidad externa, que es lo que vemos todos los días. Nuestro dinero, nuestros ingresos, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestra salud, o sea, todo lo que percibimos en nuestra realidad externa diariamente nos muestra cómo estamos digamos, desarrollados, por así decirlo, en algún área de nuestra vida, en cada una de esas áreas de nuestra vida. Y esto no es para compararse ni medirse con nadie, sino simplemente la vara, digamos, por así decirlo, la pone uno. El hecho de estar conforme, de estar bien o no estar a gusto con tu realidad, cada uno pone su vara, ¿no? Tiene su expectativa, depende de lo que quiere, ¿no? Pero entonces, a raíz de esa realidad que nosotros percibimos diariamente, en este caso puntual que estamos hablando con el cuerpo, con el sobrepeso, con el cuerpo, con la imagen, con la salud física, ese es el primer punto por el cual uno se da cuenta que tiene un problema a resolver, ¿ok? Cuando observa, cuando percibe en su realidad que hay algo que no le gusta, que hay algo que hay que cambiar. Esto no me convence, esto no me sienta cómodo, no me siento a gusto con mi cuerpo, con mi imagen, con mi energía, con cómo me veo, etc. Y con las consecuencias de todo ello. Entonces acá tengo que cambiar. Y ahí empieza el problema, digamos.
O sea, esa es la manera en la cual te das cuenta de que tenés un problema a resolver. Ok. Pero ahora empieza la situación en la cual las personas tienden a buscar la solución equivocada. ¿Por qué? Porque uno tiende a juzgar como que lo que ve en su realidad es el problema a resolver. En este caso, tengo que solucionar mi sobrepeso. Tengo que perder peso. Tengo que verme mejor. Y ahí está el tema. Ese sobrepeso, esa imagen que vos ves a diario, la energía que tenés, tu salud, etcétera, no es el problema a resolver. Es la consecuencia del problema que hay que resolver de raíz y mucho más profundo. Es decir, la realidad externa que percibimos, como dije hoy, tu cuerpo, o puede ser en otras áreas, como por ejemplo las relaciones que tenés, el dinero que ganás, etcétera, no es el problema, eso es la consecuencia. Lo que percibí en tu realidad es el síntoma, ¿ok? Entonces tu cuerpo en este caso, lo único que te está mostrando es un síntoma. Tenés sobrepeso, sí, evidentemente, o tu imagen no te gusta, o sea, es algo objetivo. Tengo sobrepeso, evidentemente más peso, un peso elevado en cuanto a porcentaje de grasa, y bueno, cada uno verá con cuánto se siente cómodo. No es que hay una regla de que no, sí o sí tenés que pesar tanto, no vamos a hablar de eso en este momento. Esto depende de cómo se sienta cada persona. Pero evidentemente uno se da cuenta a través de ver su realidad qué es lo que hay que solucionar. Como dije, ¿dónde está el problema? Que buscamos solucionar el síntoma y no la raíz. Y ese sobrepeso, ese cuerpo que ves que no te gusta, es el síntoma. Te podrás preguntar, bueno, y perdóname que me voy a echar un poquito más atrás para estar más cómodo. Te podrás preguntar, bueno, ¿y cuál es realmente el problema si no es el sobrepeso, si no es mi cuerpo? Ya vamos a ir adentrándonos en eso, pero previamente quiero hablar de cuáles son las típicas soluciones que muchas mujeres suelen buscar para solucionar el problema equivocado. Bueno, hago una breve pausa para decirte que si te está gustando el video, si te estás sintiendo identificada con este tema, sigas hasta el final en primer lugar, te quedas hasta el final, miralo hasta el final porque te va a aportar muchísimo valor, te va a servir de mucha ayuda, no solamente para identificar cuál es el verdadero problema, sino cuál es la solución a ese problema. Y bueno, no todas van a llegar hasta el final, pero si sos de las pocas que se sintió identificada, que le llegó realmente esto adentro y llegaste hasta el final, bueno, evidentemente te agradezco y por otro lado te felicito porque es el primer paso para que empieces a cambiar esto. No te olvides de compartirlo con las personas que sepas que están en la misma situación que vos, que sabes que le puede ayudar, que le puede aportar algo, y de darle like. Por esa manera ayudás evidentemente a que te lleguen los videos más rápido, a que crezca el canal y que evidentemente podamos expandir este propósito de ayudar a más mujeres con sobrepeso y a salir de ello definitivamente. Continuamos con el video. Porque al final, como dijimos al inicio del video, ¿cuál es el error que cometen muchas personas que las mantienen en ese ciclo de siempre estar siguiendo en ese sobrepeso? Siempre bajar unos kilos y volver a recuperarlo y terminar otra vez en el mismo punto de partida. Y el principal error está ahí, en no saber distinguir, diferenciar cuál es su problema a solucionar. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, mi problema a solucionar es la realidad que observo, o sea, mi cuerpo, ¿ok? Y por lo tanto, ¿cómo hago para solucionar este problema que es mi cuerpo? ¿Cómo hago para perder peso? Busco una dieta restrictiva, o dejo los carbohidratos, o bajo las harinas, o quito el azúcar, o me voy al gimnasio, me anoto al gimnasio a entrenar, o a unas clases de spinning, o de no sé qué, o me voy a caminar al parque con una amiga. Y ahí está el tema. No es que esos métodos no sirvan, que digamos individualmente no sirvan y no te aporten nada. No, por supuesto. Pero el problema no está ahí. El problema es que esos métodos son superficiales y momentáneos, es decir, sirven para solucionar un síntoma. Es como tomarte un ibuprofeno. Imagínate que te lesionaste, te desgarraste un músculo o te rompiste un hueso. Dios quiera que no. Con un ibuprofeno solamente estás calmando el síntoma que es que te duela, por ejemplo, ¿no? Pero no solucionás el problema de raíz, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos no reconoces cuál es tu problema, vas a tender a buscar soluciones superficiales y ahí está el porqué de seguir en ese ciclo a pesar de tus intentos, a pesar de suplemento, pastilla para perder peso, a pesar de entrenar,
esporádicamente, a pesar de quitar los azúcares, etcétera, o incluso en muchos casos, porque lo he visto literal con algunas clientas de mi programa Trasciéndete, que dicho sea de paso, ayudamos a mujeres a salir del sobrepeso y a sanar su relación con la comida de forma definitiva. En muchos casos de las chicas en el programa hemos visto que hasta se han hecho cirugías previamente y que aún así vuelven a recuperar el peso. Y vos dirás, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el problema ahí? Como estamos hablando ahora, porque están intentando solucionar el síntoma y no el problema de raíz. Entonces vuelve a aparecer el síntoma siempre. Porque para que ese síntoma se solucione depende de tu fuerza de voluntad, depende de que estés haciendo todo lo que soluciona el síntoma siempre. Pero tu problema no es eso, tu problema es lo que genera que vos tengas ese síntoma. Ahí tenés que atacarlo para solucionarlo definitivamente. Ahora, como dijimos, entonces el problema que suelo ver es que la persona intentan solucionar algo que no es. El sobrepeso no es que tenés que solucionar el sobrepeso. Porque si no, claro, la solución ¿cuál es? Bueno, empezá a hacer una dieta de déficit calórico, empezá a entrenar la fuerza en el gimnasio. Parece muy fácil decirlo, ¿no? Ya lo has probado, ¿cuántas veces? Infinidad de veces, años. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema no es lo que tenés que hacer, o sea, no es el entrenar o el comer saludable. El problema es ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo puedes sostener en el tiempo? ¿Por qué cada vez que empezás, dejás? ¿Por qué cada vez que estás entrenando bien o comiendo bien, de repente pasa algo en tu vida que te desconecta de esos hábitos y volvés otra vez a la normalidad tuya, a tus viejos hábitos, a comer mal? ¿Por qué cada vez que empezás a tener una alimentación de déficit calórico, terminás teniendo atracones con la comida, antojo, ansiedad? Ese es el verdadero problema. No es un problema de acción, ¿se entiende? No es que lo soluciono yendo al gimnasio o comiendo saludable. Sí, si aplicás eso, sí, pero no lo aplicás. Entonces tenés que preguntarte por qué yo no puedo sostener esto en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa internamente que hace que yo cada vez que me proponga perder peso, comer mejor, entrenar, ¿por qué no lo puedo sostener? ¿Qué pasa internamente que me frena, que me lleva para otro lado? Ahí está el problema. Entonces, el problema real que te está sucediendo y que no lo estás viendo y que por eso estás yendo a las soluciones equivocadas, no es tu cuerpo en particular, sino las creencias inconscientes que tenés en relación a todo este mundo. O sea, en cuanto a la alimentación, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a tu cuerpo y en cuanto a vos misma. Y te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver mis creencias? ¿De qué estás hablando? Como dijimos hoy en el principio, cuando estábamos introduciendo el tema, lo que primero percibís es tu realidad externa. Pero son diferentes capas tu realidad. O sea, no es que tu realidad es algo aislado, es un hecho aislado y es algo casual. Tu realidad es una consecuencia de varias cosas. Y es la capa externa que vos percibís en tu realidad. O sea, la capa externa que vos percibís con tus sentidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuerpo. Y a esa realidad no se llega por arte de magia o por suerte o casualmente. Se llega por las acciones que haces y las acciones que no haces, digamos. ¿Se entiende? Entonces, las acciones te llevan a tener una realidad, o sea, te llevan a tener tu realidad, las acciones que haces en esa área. ¿Se entiende? ¿Por qué tengo sobrepeso? Porque evidentemente no como del todo bien como debería comer. ¿Por qué tengo sobrepeso? Porque quizá como en exceso y no hago un déficit calórico. ¿Por qué tengo sobrepeso? Porque por ahí no entreno y debería entrenar. ¿Se entiende? Entonces, sí, evidentemente las acciones cambian tu resultado externo. Pero, ¿qué hay más atrás? Porque vos ya sabés cuáles acciones tenés que hacer. Ya sabés cuáles acciones te benefician, cuáles acciones te llevan al resultado que querés. ¿Se entiende? Pero ¿por qué no las haces? Y ahí está el tema. ¿Qué hay más profundo que las acciones? Tus creencias. ¿Ok? ¿A qué denominamos creencias? Básicamente a un conjunto de pensamientos en determinadas áreas que está cargado de veracidad. O sea, que tu mente inconsciente o tu mente consciente, o sea, consciente o inconscientemente, dijiste esto es así. Sobre todo cuando viene con una carga emocional muy fuerte. Ahí se suele generar una creencia.
¿Y cuándo pasa la mayoría de estas situaciones? Sobre todo en la infancia y en tu, digamos, juventud. Porque ahí es cuando por ahí estás, digamos, tu cerebro racional no está tan desarrollado como por ahí cuando un niño, por ejemplo, aprende más de manera emocional. Entonces hay cosas que no entendés del todo y que terminás por creer a raíz de las emociones que te hizo sentir esa situación, esa vivencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo uno va como entendiendo la raíz del problema? Como dijimos, para no irnos por la rama y no perdernos tanto. Tu realidad externa es la consecuencia de tus acciones. Tengo sobrepeso porque evidentemente no como del todo bien, no entreno. Bueno, por todo lo que sabes que no haces bien o por todo lo que sabes que haces mal. Pero el problema no está ahí, sino por qué haces eso mal y por qué no haces eso bien. Porque no es que no querés, no es que no te gusta tener un peso normal, no es que me encanta tener sobrepeso, por eso sigo así, no. Conscientemente querés cambiar, querés lograr un resultado en tu cuerpo, pero no lo podés lograr. ¿Por qué? Y ahí está el tema, porque inconscientemente, que la mayoría de nuestros comportamientos en nuestra vida, literalmente, están dominados, manejados por nuestra mente subconsciente, tenés creencias relacionadas a la comida. O sea, estamos hablando de esta área del físico, ¿no? Por eso hablamos de esto. Tenés creencias relacionadas a la comida, al hecho de entrenar, al hecho de tu cuerpo y de tu identidad, de quién sos, que no están alineadas con el resultado que querés conseguir. ¿Se entiende? O sea, querés bajar de peso, pero por ejemplo, un ejemplo doy, ¿no? Querés bajar de peso, pero por ahí, inconscientemente, te acostumbraste desde niña a creer que vos sos una chica con sobrepeso. Que siempre voy a ser así. O aprendiste que el sobrepeso, la grasa, me protege de un conflicto emocional. Todo esto es inconsciente, no es que vos decidiste que así sea. Pero a través de diferentes experiencias y creencias que se instalaron en tu mente, el cuerpo buscó como protección la grasa. ¿Se entiende? Como protección, como aislamiento, bueno, hay diferentes tipos de funciones por las cuales muchas veces el cuerpo tiende a engordar a raíz de un conflicto emocional y lo puedes ver en mi video de sobrepeso emocional que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción ya que estoy. Pero en síntesis, las creencias que tenemos, conscientes o inconscientes, gobiernan nuestra vida, evidentemente, gobiernan nuestras acciones. Ahora, como dijimos, ¿por qué las creencias inconscientes? Porque si vos querés una realidad diferente a la que tenés, o sea, estás en desacuerdo con la realidad que tenés, no te gusta tu realidad. Pero dijimos que tu realidad responde a tus acciones, entonces ¿cómo puede ser que yo haga acciones que me llevan a tener una realidad que no quiero? Porque las acciones que haces son inconscientes, no las manejás vos, ¿se entiende? Las acciones conscientes son las que vos sabés que haces porque dijiste que el lunes voy a comer bien y vas y lo haces, o mañana voy a ir a entrenar y vas y lo haces. Es una acción consciente. La acción inconsciente es la que te lleva a abandonar, la que te lleva a tener un atracón con la comida, la que te lleva a decir, no, no tengo tiempo, cuando en realidad no es que no tenés tiempo, sino que tu mente inconsciente te está convenciendo de eso para que no entrenes o para que no comas saludable. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que hacer, evidentemente, es empezar a conocer, observar, preguntarse uno, cuáles son esas creencias inconscientes que tengo en esta área que por consecuencia me llevan a tener esos resultados que tengo con mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces volvemos al inicio. Realidad externa, o sea, tus resultados, son consecuencia de tus acciones. ¿Ok? Y esas acciones son consecuencia de tus creencias. O sea, vos te movés en este mundo por lo que crees. ¿Ok? Y esas creencias se generan por pensamientos sumados a emociones fuertes que se anclaron. O sea, en tu cabeza es como que se generó una creencia de esto es así. Por ejemplo, en cuanto a la comida, si te preguntás algo puntual, si sentís que, por ejemplo, venís haciendo un plan de alimentación y entrenando y bajando unos kilos, pero cada vez que tenés una situación en el trabajo que te estresás, te pones ansiosa, terminás teniendo un antojo por comer, terminás teniendo atracones, etcétera. ¿Qué es lo que te muestra eso? Que tenés un vínculo emocional con la comida, es decir, cada vez que siento ansiedad o siento estrés termino por comer. ¿Qué te está mostrando eso?
que aprendiste que la comida, por ejemplo, viene a calmarte la ansiedad, calmarte el estrés, etcétera. Entonces eso digamos, hasta que no te concientizas de eso, ¿qué pasa? Vivís dependiendo de tu estado emocional. Si hoy me siento ansiosa, termino comiendo. ¿Ok? Y mientras no lo concientices, mientras no tomas control de eso, primero no tenés control sobre tu alimentación. O sea, siempre te va a gobernar tu estado emocional. Y segundo, no tenés control sobre tu cuerpo, porque decís quiero bajar de peso, pero cada vez que quieras bajar te vas a autosabotear cuando sientas ansiedad. Porque vas a hacer algo que te lleva a lo contrario de bajar de peso. ¿Se entiende? Entonces, el error fundamental, como dije hoy, es creer que para salir del sobrepeso y cambiar tu imagen, cambiar tu cuerpo, lo que tenés que hacer es una dieta o una rutina suelta. No es que está mal eso, porque sí, para perder peso, evidentemente, tenés que empezar a entrenar en el gimnasio, tenés que empezar a entrenar la fuerza, tenés que empezar a alimentarte de una mejor manera y siempre buscando un déficit calórico en este caso, que sea sostenible, obviamente, que sea sostenible, que sea flexible, es decir, que puedas comer la comida que te gusta, pero entendiendo tu objetivo nutricional para que puedas disfrutar, comer sin culpa y perder peso, que es lo que enseño en Trasciéndete, mi programa. Y obviamente el entrenamiento tiene que ser algo sostenible, es decir, la mayor cantidad de personas, el problema con el entreno es que no lo sostienen. O sea, no es que entrenen mal o que no sepan qué hacer, puede ser varios casos obviamente, pero la mayoría el problema es que no siguen, empiezan un tiempito y dejan. Entonces el entrenamiento tiene que ser adaptado a vos, tiene que ser sostenible, que te sea fácil, digamos, llevarlo a la práctica y sostenerlo en el tiempo para que obtenga esos resultados. ¿Esto es fundamental? Sí, es clave. Pero el principal problema, como dijimos, es por qué no puedes sostener eso. Y ahí viene el mundo interno, ahí vienen tus creencias, ¿ok? Entonces, además de eso, tenés que trabajar en esas creencias inconscientes, empezar a observarte, empezar a darte cuenta de por qué haces las cosas que haces, por qué como, por qué tengo atracones con la comida, por qué cada vez que siento determinadas emociones inconscientemente tiendo a comer. ¿Por qué cada vez que se me complica la vida y se me desordena la rutina por alguna situación de un viaje, del trabajo, de la familia o de lo que sea, tiendo a dejar estos hábitos? Eso te empieza a mostrar que detrás de toda esa realidad hay creencias que sostienen que pase eso. Porque, a ver, como dijimos hoy, las acciones son consecuencia de nuestras creencias. Nada en tu realidad que vos no creas va a suceder. ¿Se entiende? Si vos no entrenás, si vos no comes bien, etcétera, es porque internamente, digamos, tu mente busca congruencia entre tu realidad externa, lo que haces, y lo que crees. ¿Se entiende? Su única tarea es buscar esa congruencia. ¿Por qué? Porque eso te mantiene en supervivencia. Lo único que quiere tu mente es que sobrevivas. No quiere que progreses. Entonces, ¿cómo buscas esa supervivencia? Manteniéndote en lo conocido, aunque eso conocido no sea beneficioso para vos, por ejemplo, el sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos decís, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo que hay una incongruencia entre lo que hago y lo que pienso? Si yo no pienso que, no sé, que tener antojos con la comida sea algo bueno, lo pensás, no lo pensás conscientemente, pero inconscientemente tu mente sostiene esos atracones con la comida, por ejemplo, porque siente que eso es la respuesta ante un conflicto emocional, no sé. Por ejemplo, como dije, estoy dando ejemplo, hay que ver obviamente los casos de cada uno. Ante la ansiedad, busco comer para gestionar esa emoción porque aprendí de esa manera a alimentarme, a gestionarme emocionalmente de esa manera. Entonces tu mente busca congruencia. Tenés una creencia inconsciente que en la medida que no la transformes, no puedes transformar tu realidad externa, ¿se entiende? Por eso no tiene sentido que vaya a caminar al parque mañana o a entrenar así suelto. Como, bueno, voy a ver qué pasa. ¿Sabés lo que va a pasar? Que en una semana más vas a dejar, o en un mes más, y vas a volver a lo mismo. Y esto no es porque obviamente yo te desee el mal, al contrario. Lo que hago acá es básicamente ayudarte y darte la solución, mostrarte cuál es la verdadera solución. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esas soluciones superficiales no te ayudan a trabajar esta parte interna que es la que va a hacer que ese cambio sea sostenible y duradero para toda tu vida. Porque ese cambio físico, ese cambio de cuerpo, digamos, y de hábitos y de realidad externa, responde, como dijimos hoy, a lo que vos crees.
de vos misma y en esas áreas, ¿no? En la comida, en el entreno. Entonces, en la medida que vos te transformes internamente, que empiece a cambiar tu identidad, ¿qué pensás sobre vos misma, sobre tu merecimiento, sobre el cuerpo que querés, sobre las situaciones que viviste en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a la alimentación, cuando cambies el rol emocional que le pones a la comida, lo que significa entrenar, cuando le cambies la creencia de que el entrenamiento es algo que te lleva esfuerzo, de que es algo que insostenible, de que qué hueva tener que entrenar. Cuando cambies todo eso, vas a empezar a alinear tus acciones a esas creencias, ¿ok? O sea, de forma natural. Ahora, hoy en día, no estás alineando tus acciones de forma natural. Las estás haciendo desde la fuerza, desde el sacrificio, desde la fuerza de voluntad, desde la motivación. Y todo eso es insostenible porque se agota. Y ya lo viviste. Se te agota, llega un punto que no tengo más fuerza de voluntad. O te pasó algo que te movió emocionalmente en tu vida y dejaste. Porque tus acciones solamente dependían de tu voluntad, de tu disciplina. Para que no dependan de eso, tenés que transformarte internamente. Y para transformarte internamente tenés que cambiar lo que crees. Sobre vos misma, la comida, el entreno, etc. De esa manera, mientras trabajás eso y haces las acciones necesarias para sostener el cambio físico, entrenar de manera consistente, sostenible, comer conscientemente, de forma flexible y sin culpa, como dijimos, pero mientras trabajás eso, más empezar a observarte, entender tus creencias, tus comportamientos automáticos, tus automatismos con relación a la comida, más conciencia ganás, más control de tu situación, de tu cuerpo, de tu comida, etcétera, lográs. Y por lo tanto, mayor libertad. Es decir, podés hacer lo que quieras con tu cuerpo y tu alimentación porque tenés la conciencia plena sobre ello. En cambio, hoy en día no sos libre. Sos esclava de tus emociones, sos esclava de tu mente inconsciente, sos esclava de tus automatismos. Decís quiero comer bien y no lo haces. Siempre pasa algo que te lleva a comer mal. Decís quiero entrenar y no lo sostengo. Quiero bajar de peso y bajo y después lo recupero. No sos libre. Entonces, la solución no está en seguir buscando dietas, rutinas sueltas, pagándole un nutri así nomás, yendo al coach del gimnasio que te entrene 1 hora y ya está, sino que empieces a trabajar de manera integral en solucionar ese problema de raíz, que no es tu cuerpo, sino algo mucho más profundo, que son tus creencias relacionadas, como dijimos hoy, a tu cuerpo, a tu identidad misma, a la comida y al entrenamiento. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Espero que te haya aclarado bastante el panorama, que te haya servido esto. Y bueno, voy a dejarte en la descripción del video un poco más de información al respecto. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram por si llegás a necesitar ayuda, por si sentís que en este momento querés una solución real a tu caso, a tu situación. Si sos como una de estas mujeres que hemos mencionado en el video, que hablamos cotidianamente y que te sentís cansada, ya estás podrida, harta de la situación que estás viviendo, de seguir durante años luchando con el sobrepeso y no viendo resultados o viéndolos parcialmente y después otra vez volver al mismo punto de partida, te sentís frustrada, ya culpable, hasta incluso con ganas de tirar la toalla. Bueno, te voy a dejar mi cuenta de Instagram acá abajo en la descripción para que si sentís que estás en esa situación y estás en un momento en el cual necesitas esa ayuda y estás consciente de tu problema, podés contar conmigo, podés escribirme en mi Instagram, que es @enzo.trainer, te lo dejo en la descripción, para que charlemos un poquito más en profundidad de tu situación y de esa manera podamos ver si estamos alineados como para poder ayudarte. Bueno, eso fue todo por hoy y te veo en el próximo video.